Hola muchachos, vamos a trabajar con las leyes de Kirchhoff. Vamos solamente a plantear las ecuaciones utilizando dichas leyes. Tenemos un circuito con dos mallas. Podemos observar el circuito donde están establecidas el sentido de las tres corrientes que por él circulan. Circula una corriente por la parte izquierda, circula una corriente en la rama central y circula una corriente por la parte derecha. Hay dos resistencias y una batería en la malla izquierda y hay también dos resistencias y una batería en la malla derecha. Esa flechita verde es el sentido de giro que le vamos a dar a la corriente que circula por la malla. Tenemos que en la primera malla el sentido de giro que se le da es a favor de las agujas del reloj y en la segunda malla se le da el mismo sentido a favor de las agujas del reloj. Generalmente se usa ese sentido para asignar los signos de las ecuaciones que vamos a ver a continuación. Ahora vamos con las ecuaciones. Tenemos el mismo circuito con el mismo sentido que tenían las mallas y el mismo sentido que tenían las corrientes. Vamos a trabajar con las dos leyes de Kirchhoff. La primera ley es la llamada ley de los nodos, que es la que establece que la suma algebraica de las corrientes que entran y salen en un nodo es igual a 0. Y nosotros vamos a utilizar como nodo el nodo A. Tenemos dos formas de plantear la ecuación. Podemos decir que la corriente I1, que es la que está entrando al nodo A, es igual a la suma de las corrientes I2 e I3, que son las que están saliendo. O también podemos decir que la corriente I1 menos la corriente I2 menos la corriente I3 es igual a 0. Es positiva la que está entrando y negativa la que están saliendo. Bueno, ahí tenemos la primera ecuación para el problema. Vamos ahora con la segunda ley de Kirchhoff, es la llamada ley de las mallas. Aquí usamos la ley de Ohm también, porque la ley de Kirchhoff establece que la suma algebraica de las diferencias de potenciales o de las tensiones o de los voltajes entre las mallas es igual a 0. Es decir, que hay unos voltajes que los vamos a colocar positivos y unos los vamos a colocar negativos. Ya vamos a ver cómo colocamos los signos. Primero, debemos tener en cuenta que cuando la corriente pasa por la batería, pues el voltaje está representado con B, pero cuando pasa con la resistencia el voltaje no está representado. Por lo tanto, ahí hay que usar la ley de Ohm. Cuando pasa por la resistencia no lo vamos a colocar como B, sino lo vamos a colocar como I por R. Total que según la ley de Ohm, I por R es igual al voltaje. Vamos a llamar a BA al voltaje que circula en R1, a BB al voltaje que circula en R2 y a BC al voltaje que circula en R3. Recuerden que en todo el circuito tenemos también dos baterías donde el voltaje son B1 y B2 respectivamente. Tenemos entonces en la malla 1 que BA, que es el voltaje que circula por la resistencia 1, es positivo porque la flecha verde lleva el mismo sentido que la corriente I1. El voltaje B, que es el voltaje que circula por la resistencia 2, también es positivo porque la flecha verde lleva el mismo sentido que la corriente que pasa por R2. Y en la batería B1 el voltaje es negativo porque la flecha verde entra por el polo negativo de la batería. Simplificando esta ecuación, entonces tendríamos que BA es I1 por R1 más el voltaje en B sería I3 por R2 menos B1 igual a 0. Así me quedaría la ecuación en la malla 1. Por su parte, en la malla 2 tenemos que BC es positiva porque la flecha verde lleva el mismo sentido que la corriente que pasa por R3 menos BB porque en este caso la flecha verde lleva sentido contrario a la flecha de la corriente que pasa por R2 más B2 porque la corriente entra por el polo positivo de esa batería. Y también sustituyendo por la ley de Ohm se puede expresar la ecuación de la malla 2 como BC es I2 por R3 menos BB es I3 por R2 más B2 igual a 0. Así planteamos las ecuaciones de las leyes de Kirchhoff para este ejemplo que tenía dos mallas.
Vamos ahora a visualizar el siguiente material donde veremos problemas resueltos.